Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leeremos en el capítulo 6, versos 33 de San Mateo, lo que dijo nuestro amado Señor Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Luego, San Juan capítulo 3, también leeremos versos 1 en adelante, donde dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Que Dios bendiga nuestras almas y nos permita entender su palabra, nos abra su palabra en esta ocasión para así comprender todo su programa. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es buscar primero el reino de Dios. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó, que busquemos primeramente el reino de Dios. Las demás cosas serán añadidas. No hay cosa más importante para el ser humano que el reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Por eso es que Jesucristo nos enseña que lo primero que hay que buscar es el reino de Dios. Ahora, esto contiene un misterio, porque todo ser humano cuando nace en este planeta Tierra nace en el reino del príncipe de las tinieblas, porque nace por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Desde la caída del ser humano en el huerto del Edén, el ser humano ha estado apareciendo en el reino de las tinieblas, ha estado naciendo en el reino de las tinieblas. Por eso ha recibido un cuerpo mortal, corruptible y temporal, en la permisiva voluntad de Dios, y ha recibido un espíritu del mundo, un espíritu de la quinta dimensión. Ha recibido un cuerpo animal y un espíritu de las tinieblas. Por eso el ser humano es inclinado al mal. Y por eso la única solución para el ser humano es nacer de nuevo. Por eso es tan importante buscar el reino de Dios y su justicia. Y ahora
siendo que Nicodemo quería buscar el reino de Dios. Cristo le dijo cómo buscar el reino de Dios y cómo entrar al reino de Dios, naciendo de nuevo, naciendo del agua y del Espíritu. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, nacemos en el reino de Dios. Por consiguiente, nacemos en el glorioso reino del Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora recuerden que así como hay reinos en este planeta Tierra, las diferentes naciones pues son reinos que están gobernadas por ciertos gobernantes, como también tenemos el reino de los gentiles, el imperio de los gentiles, que comenzó con Nabucodonosor y ha continuado de etapa en etapa. La primera etapa de la cabeza de oro de la estatua que vio el rey Nabucodonosor en sueño y que le interpretó el profeta Daniel. La cabeza de oro de esa estatua representa a Nabucodonosor y su imperio, su reino. Luego, el pecho y los brazos de plata representa el imperio medo-persa. Y luego, el vientre y los muslos de bronce representa el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande. Y luego tuvo sus ramificaciones. Luego, el próximo imperio después del griego viene a ser el imperio romano, representando las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Ahora vean ustedes cómo esos reinos, o ese reino que tiene diferentes etapas, es un reino que ha estado gobernado por diferentes reyes, diferentes gobernantes, y las personas que nacen en ese reino pertenecen al reino de los gentiles. Y ahora vean ustedes, los que nacen en Inglaterra, pues pertenecen a Inglaterra, por lo tanto pertenecen a ese reino inglés, aunque no está gobernando plenamente la monarquía allá en Inglaterra. Pero vean ustedes, la persona pertenece a Inglaterra, es un ciudadano de esa nación. Y así también los que nacen en los diferentes países pertenecen a esa nación. Y si esa nación está gobernada, está sujeta a la monarquía, pues pertenecen a ese reino. Y ahora, cuando el ser humano ha nacido en esta tierra, ha nacido en el reino de las tinieblas, el reino del maligno, el reino del lucero, el cual se rebeló en contra de Dios, y con él se rebelaron todos los que estaban bajo su mando, todos esos ángeles que estaban con él, y entre esos ángeles tenía grandes oficiales también, y todo lo que estaba bajo el gobierno de ese principado de lucero. Así como hay principados, y en los tiempos de los reyes pues se podía entender esto mucho mejor, hubo principados en diferentes naciones donde diferentes príncipes gobernaban. Y ahora vean ustedes, estaban algunas veces bajo el dominio de una corona y así por el estilo. Pero vean ustedes, en el mundo espiritual también es así. Y por eso es que Cristo nos dice en la Escritura que Él despojó. Vamos a ver, vamos a leer unos lugares aquí. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 2 para ver aquí lo que nos dice, para que podamos entender un poco de estos misterios. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 2, verso 10, dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que bajo el dominio de Cristo está todo principado y toda potestad, invisibles e invisibles.
Vamos a ver otro lugar. Vamos a continuar leyendo. Aquí dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. O sea, no la circuncisión literal que el pueblo hebreo realizaba. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y elevándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o sea, sábados u otros días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y ahora no estamos en la sombra o tipos y figuras, sino que estamos en la realidad. Luego encontramos también en el capítulo verso 18, un poquito antes, vamos a ver Colosenses capítulo verso 9 en adelante. Aquí hay mucho que nosotros necesitamos conocer. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora vean ustedes cómo hemos sido trasladados, librados de la potestad del reino de las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, del Hijo de Dios. Y ahora vean ustedes cómo toda persona que nace en esta tierra nace en el reino de las tinieblas, en el reino del maligno, el diablo, Satanás, Lucero, el que se rebeló en contra de Dios, y el cual tenía una posición muy alta y tenía a su cargo una tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, de los ángeles del cielo, o sea, un gran ejército, y era un gran príncipe en el cielo. Y ahora vean ustedes, él arrastró con él todas esas estrellas, todos esos ángeles, los cuales estaban bajo su mando. Digamos que era como un general, bajo el cual estaban todos los ejércitos de esa parte, o sea, toda esa tercera parte de esos ejércitos del cielo, entre los cuales hubo
ángeles muy importantes con niveles o rangos muy altos, pero el más alto rango lo tenía Lucero en esa tercera parte de los ángeles. O sea que él estaba a cargo de una tercera parte de esos ángeles y las otras dos terceras partes pertenecían a Miguel y Gabriel. Ahora vean ustedes, ellos son grandes príncipes, tanto Miguel, Gabriel y Lucero, pero Lucero se rebeló en contra de Dios. Ahí hay un misterio todavía que no ha sido abierto plenamente a la raza humana, pero que está en todas las profecías y en todas estas formas proféticas, parabólicas, simbólicas, encontramos ahí todo esto del origen del diablo y su rebelión en contra de Dios y todas estas cosas. La generación de la serpiente que engañó a Eva, toda esa generación que era la raza animal del nivel más alto, la cual vino a existencia antes que la raza humana, vino a existencia antes que Adán, por lo cual encuentran esqueletos de gente, de personas que dicen los científicos que tienen millones de años. Esos son los cuerpos de esa descendencia de la serpiente, esa raza que es el eslabón perdido, la cual está entre el animal y el ser humano. Esta raza estaba bajo el control de Lucero, y vean ustedes que tenía tal control que cuando Lucero quiso engañar a Eva, utilizó un miembro de la raza de la serpiente. De seguro era el más importante, de seguro era el príncipe de toda esa raza de la serpiente, y dice la Escritura que era el más astuto y que hablaba, o sea que hubo una raza antes de la raza humana que hablaba, que razonaba, y ese es el eslabón perdido que la ciencia está buscando, lo cual es una raza animal entre el animal y el ser humano. Una raza, pero pertenece a la raza animal porque no tenía alma. Si hubiese tenido alma, entonces era la raza humana, pero no tenía alma, por lo tanto es calificada como una raza animal, pero de un nivel muy alto. En la raza animal ustedes pueden ver que hay diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos los animales, digamos, tenemos reptiles, tenemos peces, tenemos aves, tenemos los sapos, tenemos también los perros, tenemos las vacas y los caballos, tenemos los monos y todas estas animales. Entre algunos hay algunos que hablan. Por eso cuando alguna persona habla mucho le dicen que habla más que un perico o que una cotorra, porque todavía quedan rasgos en algunas de las especies que marcan como señal que entre la creación animal hubo personas, animales que hablaban, como la serpiente. También encontramos que la serpiente era la raza animal más importante, y sobre la raza animal
encabezada por la serpiente, estaba luego el hombre, el ser humano. Ese gobernaba toda la creación aquí en la tierra. Pero miren ustedes, si ustedes se fijan bien, ustedes encontrarán que el diablo es representado en la serpiente antigua. Se llama diablo y Satanás. Y ahora vean cómo en la tierra hubo una raza que se llamaba la raza de la serpiente, la cual era controlada por el diablo y estaba bajo el reino del maligno y fue usada por el diablo. Y vean ustedes cómo trajo una rebelión en contra del mismo Dios y causó la caída de la raza humana. Así es que de la raza animal aquí en la tierra, la que se rebeló en contra de Dios fue la raza de la serpiente. Como en el cielo, quien se rebeló en contra de Dios fue la serpiente antigua, el diablo y Satanás, con su ejército. Ahora vean cómo este misterio del enemigo de Dios, del diablo Satanás, del adversario y enemigo de Dios, vean ustedes cómo esa batalla que comenzó en el cielo, luego acá en la tierra, Él la continúa, luchando en contra de Dios y el programa de Dios. Y todavía para este tiempo final, dice el libro del Apocalipsis, que habrá una gran batalla en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, la cual se materializará en la tierra así como se materializó en el cielo aquella primera batalla. Y aquella primera batalla en el cielo y aquella lucha en el cielo, luego vino a la raza humana. Y en el huerto del Edén se rebeló en contra de Dios al diablo usando la raza de la serpiente. Por eso la raza de la serpiente fue desaparecida, pero quedó simiente de la raza de la serpiente, por lo cual el enemigo ha tenido un reino en esta tierra utilizando la simiente de la serpiente. Ahora podemos ver por qué los reinos de este mundo pertenecen, desde la caída del ser humano, han pertenecido al maligno, al diablo, y ha estado siendo gobernada la raza humana por el reino de las tinieblas, por el diablo. Y ahora toda persona que nace en este planeta Tierra nace en ese reino del maligno, nace en el Egipto espiritual. El Egipto espiritual gobernado por el faraón espiritual que es el diablo. Pero tenemos un libertador, el cual es el Cordero de Dios. Así como fue sacrificado un cordero pascual allá para la liberación del pueblo hebreo y para los primogénitos del pueblo hebreo ser librados de la muerte que pasaría por la tierra aquella noche, así nosotros hemos tenido un libertador que es nuestro amado Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual murió en la cruz del Calvario para la preservación de la vida de los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, para que la muerte espiritual no mate nuestras almas. Y ahora, durante todos estos cientos de años, ha estado la muerte espiritual matando millones de seres humanos, pero los primogénitos de Dios han estado cubiertos con la sangre del Cordero Pascual, de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, la muerte espiritual no ha podido entrar al alma de los creyentes en Cristo. Ha sido preservada la vida de cada creyente en Cristo, porque la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, ha estado aplicada en nuestra alma y ha estado aplicada en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde? En la puerta. Y la puerta es Cristo. La puerta tiene la sangre de la redención. Y ahora han transcurrido todos estos cientos de años, alrededor cerca de 2000 años de Cristo hacia acá, y todavía han seguido naciendo en esta tierra, en el reino de las tinieblas, los seres humanos, y por eso son mortales. Pero se ha estado realizando un nuevo nacimiento y han estado naciendo miles o millones de seres humanos, han estado naciendo de nuevo, han estado naciendo en el reino de Dios.
en el reino de Jesucristo, en el reino de luz. Y así hemos sido sacados del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Jesucristo. Y ahora, al nacer de nuevo, nacemos en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo, en el reino de luz, y somos hijos de luz. Hijos de luz, al nacer en el reino de luz. Ahora Cristo dice: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de luz. Los hijos del reino del maligno son más astutos que los hijos de Dios, los hijos del reino de Dios. Pero no importa, eso es por sabiduría humana que tienen esa astucia, la misma astucia de la serpiente antigua, la misma astucia de la serpiente que engañó a Eva. Pero los hijos del reino de Dios tienen la sabiduría de Dios para conocer las cosas de Dios y para así nacer en el reino de Dios y guiar a nuestros hijos en el reino de Dios para que continúen con vida para toda la eternidad, y que aún si sus cuerpos físicos mueren, pues vayan en alma y espíritu al paraíso, que es la sexta dimensión. Vayan en un cuerpo teofánico nuevo, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así permanezcan viviendo allí hasta la resurrección. Vean donde Cristo reúne a los pertenecientes a su reino cuando terminen sus días aquí en la tierra. Así es como el glorioso reino de Cristo va creciendo de etapa en etapa. Vean ustedes la piedrecita que los edificadores desecharon. Miren cómo ha ido creciendo y se ha ido formando ese monte, el monte de Sión, la iglesia del Señor Jesucristo. Y aunque no la puedan ver completa, en el sentido de que no puedan ver los que ya vivieron en edades pasadas, cuando resucitan estarán aquí de nuevo. Pero primero ocurre ese nacimiento y crecimiento en el mundo espiritual, y después se materializará cuando en la segunda venida de Cristo se levante Cristo de su trono de intercesión en el cielo, del trono del Padre, toma el título de propiedad, reclame todo lo que ha redimido con su sangre, resucita a los muertos en Cristo y a nosotros nos transforme. Estará completo ese monte, la iglesia de Jesucristo, con cuerpos eternos, y serán millones de hijos e hijas de Dios pertenecientes al reino de luz. Y ahí Cristo será la cabeza de todo ese pueblo con cuerpos eternos, porque todos seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Él es nuestro Rey, Él es la cabeza de ese reino. Ahora en ese reino Cristo tiene diferentes mensajeros, los cuales tienen una posición muy importante en ese reino. Y ahora vean cómo se materializa lo que está en el mundo espiritual, se materializa en la iglesia de Jesucristo, todo lo que corresponde a Cristo. Y ahora encontramos que Lucero, el enemigo de Dios, quiso tener un reino más hermoso y mejor que el reino de Cristo. Pero miren, el reino de Cristo es el más importante, porque ese es el que se mantiene en el programa divino. Por lo tanto, en ese reino de Cristo hay muchos que tienen una posición muy alta, como los apóstoles y los mensajeros de calidad. Los apóstoles se sentarán en 12 tronos en ese glorioso reino milenial. O sea que en el mundo espiritual hay diferentes posiciones. Y ahora vean ustedes cómo los apóstoles tienen una promesa allí. Judas se perdió esa bendición. El hijo de perdición la perdió, como la perdió Lucero en el cielo. Judas la perdió en el reino de Cristo. Y ahora también encontramos que para el día postrero Cristo
estar llevando una parte muy importante a cabo de su programa, en donde todos nosotros tenemos una bendición muy grande y una posición muy importante en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Los apóstoles allá tuvieron la promesa de sentarse en 12 tronos, y era tan grande la bendición que Cristo les habló en el capítulo 19 de San Mateo, versos 28 al 30, que ya en el capítulo 20 ya querían más. Mire, ya Pedro sabía que en el reino de Cristo, para ese reino milenial, tenía un trono asegurado. Y cada uno de los apóstoles, Juan y Jacobo también, sabían que tenían un trono asegurado, porque esa es la forma de gobierno de la teocracia, como fue representada ya en el tiempo de los jueces. Eso era la teocracia sobre y en medio del pueblo hebreo, Dios gobernando por medio de jueces. Luego, ya en el capítulo 20, siendo que Cristo les habla de tronos, de 12 tronos para los apóstoles, ahora ellos están interesados, Pedro, Jacobo y Juan, en más bendición. Hablan con su madre, le dan a conocer que en el monte de la transfiguración habían visto la venida del reino de Dios, al Hijo del Hombre glorificado. Habían visto el rostro del Señor como el sol, resplandeciendo, sus vestiduras resplandecientes como la luz. Y habían visto a Moisés y Elías, uno a cada lado. Y todo eso era la venida del reino de Dios a la tierra. Y todo eso era la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles. Por lo tanto, ellos regresan más adelante con su madre para pedirle a Jesús algo muy importante con relación al reino. Y en el capítulo 20 aparece ahí la madre de Jacobo y Juan, representando a sus hijos, y se postran delante del Señor y le dicen: queremos una concesión, deseamos que nos conceda algo. Vamos a ver cómo lo dice, porque esta forma la conocen muchas personas, esta forma de hablar aquí. Capítulo 20 de San Mateo, verso 20 en adelante, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Recuerden que según la carne, esta señora, la madre de Jacobo y Juan, es Salomé, y Salomé es hermana de María. O sea que la tía de Jesús, según la carne, viene a Jesús con sus hijos, que son primos de Jesús, para pedirle algo a Jesús. Pueden confirmarlo en el capítulo 19 de San Juan. Verso 25, cuando estaba Jesús en la cruz, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, o sea María, y la hermana de su madre. ¿Y cuál era la hermana de su madre? Pues Salomé. Y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. O sea que hubo aquí por lo menos 4 mujeres que creían en Jesucristo y seguían a Jesucristo y su mensaje, y estuvieron con él hasta el momento de su muerte. Y también cuando fue sepultado, ellas fueron las primeras que fueron al sepulcro, por lo menos María Magdalena, y luego otra también de las hermanas creyentes, de las creyentes en Cristo. Ahora vean que hubo
algunos que eran, según la carne, familia de María y por consiguiente familia de Jesús. Lo mismo que Juan el Bautista era pariente primo de Jesús, porque María y Elizabeth eran parientes también. Eso está en San Lucas, capítulo 1, verso 30 en adelante. Pero ahora continuemos aquí leyendo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, ella no preguntó si podía ser, porque casi siempre que las personas buscan la bendición de Dios, no preguntan si pueden recibirla, sino que la creen, saben que hay una bendición de parte de Dios y la buscan creyendo con su alma que pueden obtener esa bendición. Y esas son personas que por la fe conquistan esas promesas, obtienen esas promesas, pero esta promesa no la iban a poder alcanzar. Ya Dios les había ofrecido un trono para cada uno de ellos, y ahora querían más. Querían más tronos, y eso significaría más dominio, más control. Por ejemplo, tenían un trono cada uno de ellos para juzgar a las 12 tribus de Israel, pero querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y eso significa que Jesús, siendo el rey para todo Israel y para el mundo entero, ellos estarían también con una posición muy alta en el gobierno a nivel mundial, en ese gobierno sobre el planeta Tierra completo. Pero a ellos se les tocó para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ahora ella le dice, ordena, o sea, como la tía diciéndole al sobrino, ordena que en tu reino estos dos hijos míos, tus dos primos, se sienten el uno a la derecha y el uno a la izquierda en tu reino. O sea, que tengan las posiciones más altas en tu reino, porque a la derecha y a la izquierda, eso es lo más grande que puede obtener una persona. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Si buscamos en San Marcos, los que hablan y tienen esa petición de sentarse a la derecha y a la izquierda, son Jacobo y Juan los que hablan personalmente, pero aquí aparece Salomé, la madre de ellos, haciendo esa petición. Por lo tanto, tanto la madre como los hijos hablaron a Jesús acerca de esa petición. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Ahora están contestando ellos. Ellos dijeron, podemos. Porque el que busca la bendición de Dios no puede estar mirando las cosas desde un punto de vista negativo. No pueden estar mirando los problemas, sino la bendición que hay. Por lo tanto, la persona tiene que creer firmemente que puede. Sí podemos. Cristo aquí les menciona las dificultades. Ellos dijeron, sí podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y aquí Jesucristo está dando una revelación muy grande, que está preparando de parte del Padre esa posición de la derecha y de la izquierda. Para ser dada esa posición, no, vamos a ver,
no a quien Él quiera darlo porque sea familia de Él, sino que ya esto está preordenado, predestinado por Dios. Dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea que Cristo no puede darlo a cualquiera, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre, dice Cristo. O sea que Cristo lo dará, pero no a cualquier persona, no a sus primos, según la carne, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Eso es para los 2 olivos, los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y esos son los que pueden pedir esta posición. O Cristo puede decirle, como le dijo a los apóstoles: ustedes se sentarán en 2 tronos. Y ahora Cristo le puede decir a quienes está preparado para sentarse a la derecha y a la izquierda de Cristo en su reino. Cristo le puede decir, le puede revelar a quienes está preparado, puede decirle: te sentarás a mi derecha y te sentarás a mi izquierda. Moisés, estarás a mi derecha. Elías, estarás a mi izquierda. Moisés y Elías, los 2 ungidos, son los que tienen esa posición. Esos ministerios de los 2 ungidos, esos ministerios de Moisés y Elías serán los ministerios que estarán a la derecha y a la izquierda. O sea, los ministerios que tendrán ese poder divino para ser manifestado en el reino de Jesucristo. Y donde estén esos ministerios manifestados, ahí estará esa manifestación de la derecha y de la izquierda. Al que venciere, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, así como yo he recibido de mi Padre. Eso tiene que ver con sentarse a la diestra y a la siniestra, a la derecha y a la izquierda. Y también dice Cristo, eso fue Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 27. Y Apocalipsis capítulo 13, verso 21 dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y la misma posición que ocupan en el cielo Gabriel y Miguel, uno a la derecha y el otro a la izquierda, porque son los 2 ungidos en el cielo, en el trono de Dios allá. Vean ustedes, ellos son los que son enviados por Dios y tienen el poder de Dios para ser manifestado en los tiempos en que son enviados. Y ahora, Cristo sentado en el trono del Padre, vean ustedes, está sobre todos los principados y potestades. Y ahora veamos en la página 37 o 17 del libro de citas. Dice el reverendo William Branham, dice: sentado a la mano derecha de la majestad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir mano derecha? No quiere decir una mano derecha y que alguien está sentado en ella. Mano derecha significa el poder y autoridad. Tiene la autoridad de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Luego, esto fue el párrafo 1.27 de la página 17 del libro de citas.
Luego en la página 17, párrafo 130 dice, ese gran Jehová, ¿usted sabe lo que él dijo? Él tan solo se extendió, y esto fue cuando le apareció a Abraham y comió con Abraham. Vean cómo fue, dice, él tan solo extendió, o sea, su mano, y tomó una mano llena de átomos, tomó una poquita de luz cósmica, y la vació así, y se fue. Y ahí hace un sonido como el viento cuando sopla, y un cuerpo, y surgió ahí un cuerpo, y entró en él, y fue todo. Luego dijo, ven acá, Gabriel. Ese gran arcángel fue, hizo lo mismo, tomó luz cósmica y polvo de la tierra, y entonces ese sonido de ese viento recio, y entonces surgió un cuerpo y entró en él. Gabriel entró en él, y luego le dice a Miguel, ven aquí, Miguel. El ángel en su lado derecho, y entonces hace lo mismo, sopla como un viento recio, y entonces le dice al arcángel Miguel, Miguel, para ti, o sea, ese cuerpo para ti. Y él entra en ese cuerpo también, el arcángel Miguel. Y entonces van caminando y le aparecen a Abraham, y comen con Abraham. Se habían materializado, por eso pudieron comer. Porque en cuerpo teofánico ni se puede comer, ni se duerme tampoco, ni se trabaja tampoco. Por eso cuando Adán estaba en su cuerpo teofánico, aunque estaba en el huerto del Edén, no podía trabajar. Y Dios entonces tomó del polvo de la tierra y le creó un cuerpo de carne para que pudiese labrar la tierra, para que pudiese trabajar el huerto del Edén, y así estuviera en un cuerpo visible acá, de esta dimensión terrenal. Pero todavía Dios no tenía un cuerpo visible de esta dimensión. Solamente Dios permanecía en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. El Logos, el verbo que era con Dios y era Dios. Pero luego se hizo carne en la persona de Jesús. El cuerpo llamado Jesús es el cuerpo de Dios. Por eso el único cuerpo que podía redimir al ser humano era el cuerpo de Dios, Jesús. Y ahora, por eso es que Jesús es el verbo hecho carne, el mismo Dios con su cuerpo teofánico en un cuerpo de carne, en forma de hombre como todos los seres humanos. Tuvo un oficio, carpintero, vivió en la tierra de Israel, nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret. Pasó también por los gentiles, por Egipto. O sea que todo eso nos muestra una trayectoria de Cristo y también de la iglesia del Señor Jesucristo y de cada hijo e hija de Dios. Vean ustedes, Jesús pasando por Egipto, así como pasó Israel por Egipto, y por eso Dios dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, y de Egipto llamé a mi hijo, a Israel, y luego se cumplió en Jesús también. El Hijo de Dios pasó por Egipto y de Egipto Dios lo llamó. Y ahora en nosotros se cumple porque hemos venido a este planeta Tierra que es el Egipto espiritual, el reino del diablo, el faraón del mundo de las tinieblas, y de Egipto, de el reino de las tinieblas, Él nos llama y nos saca libre, nos liberta y nos coloca en el reino de Dios. ¿Ven el tipo y figura? Como todo eso que fue mostrado allá, esa trayectoria se cumplió en Israel, como pueblo se cumplió en Jesús, como hijo de Dios, y se cumple en cada hijo e hija de Dios al ser llamados por Dios y ser colocados, libertados
del reino del anticristo, del diablo, del mundo, y trasladados al reino de Dios. Por eso es tan importante buscar primero el reino de Dios. Porque si la persona no busca el reino de Dios, la persona cuando muere va a la dimensión que controla el reino de este mundo. O sea que va a la quinta dimensión, que es la que está controlando el reino de este mundo. Por eso es que Jesús, cuando fue tentado por el diablo, cuando el diablo le dijo en aquellos días que ayunó, y cuando terminó su ayuno, el diablo le dijo que si postrado lo adoraba, le daría todos los reinos de esta tierra, los cuales le mostró. Cristo no quiso aceptar y le dijo que solamente al Señor adoraría. Le dijo: apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Pero el diablo estaba buscando que Jesús lo adorara. O sea que si Jesús aceptaba el reino o los reinos del mundo que el diablo le estaba ofreciendo, aceptaría que el imperio romano. Y vendría a ser Jesús el próximo César de ese reino romano. Porque el reino, el imperio de los gentiles estaba en la etapa de las piernas de hierro. Por lo tanto, allí, de alguna forma, el diablo se lo llevaría para colocarlo sobre el trono del imperio romano, y el trono del imperio romano lo fusionaría con el trono de David. Y entonces, ahí el diablo sería adorado, porque la religión que sería establecida sería la religión pagana, y por consiguiente el diablo sería el objeto de adoración. Y así quedaría derrotado Dios, porque el Mesías se habría ido con el enemigo de Dios. Y entonces el diablo moraría dentro de Jesús. El diablo entonces estaría encarnado en Jesucristo. Ahora vean todo lo que el diablo estaba buscando, pero Cristo lo rechazó. Porque Cristo recibirá los reinos de este mundo conforme a Apocalipsis capítulo 11, verso 15, en el tiempo señalado por Dios. Y la adoración que habrá ahí será al único Dios verdadero. Y ahora, miren ustedes, en una ocasión cuando Pilato le habla a Jesús acerca de que si él es rey, Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo no es del mundo de las tinieblas. Por lo tanto, el reino de Cristo no era ni es el reino romano, que era el que estaba en aquella etapa de las piernas de hierro, y tampoco es de la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Pero el anticristo, el hombre de pecado, es el instrumento del diablo, el cual toma el trono del reino de los gentiles, el trono romano. Y ese trono romano es el que el anticristo, el hombre de pecado, utiliza. Engañará temporalmente al pueblo hebreo y tratará de también usurpar el trono de David. Tratará de que el pueblo hebreo lo reciba como el rey de paz que el pueblo hebreo está esperando. Pero Cristo, al salir del trono de intercesión, Cristo, la piedra no cortada del ángulo, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es la etapa correspondiente al tiempo final, herirá ese imperio
controlado, ese imperio controlado por el maligno, el diablo, y herirá en los pies de hierro y de barro cocido esa estatua, el imperio gentil, y caerá, será desmenuzado como vaso de alfarero, y será llevado por el viento como se lleva el viento la paja del verano. Toda la paja que quedó de la cosecha se la lleva el viento. Como las eras del verano son limpiadas por el viento, así será limpiado este planeta Tierra por los juicios de la gran tribulación. Y ahora vean ustedes cómo el reino de Cristo va a ser establecido en este planeta Tierra. Cristo dijo: si mi reino fuese de este mundo, Dios, yo pediría a mi Padre 12 legiones de ángeles, las cuales pelearían por mí. 12 legiones de ángeles en cuanto a ejércitos romanos es una cantidad, y en cuanto a otros ejércitos es otra cantidad. Miguel, si está por aquí cerca, él nos puede decir cuánto es. Son no menos de 2000 en algunos ejércitos, y en otros ejércitos son más de 2000. ¿Cuánto? 3000. ¿Y en otro? En Imperio Romano era 3000 en aquel tiempo, y en otras épocas o en otros ejércitos puede pasar de 3000. Una legión, y 3 por 12 son 36. 36,000 nada más. ¿Y cuántos mató un ángel solo? Fueron miles de los que mató, ¿verdad? Dice Miguel que 185,000 mató un ángel solo, con 36,000 ángeles. Yo creo que ningún ejército de esta tierra puede obtener la victoria en contra de esos ángeles de Dios. Bueno, pero ¿saben ustedes una cosa? Esas 12 legiones de las cuales habla Cristo representan toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y toda la iglesia del Señor Jesucristo, cuando tenga el cuerpo nuevo y eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, será una persona en donde estará todo el poder divino. Así es que solamente una persona puede pararse frente a un ejército completo y en pocos segundos obtener la victoria en contra de ese ejército completo. ¿Y cómo será? Una iglesia completa, la iglesia de Jesucristo completa, que son millones de personas de las edades pasadas, y no sabemos cuántos de este tiempo. Pero pronto vamos a saber cuántos. ¿Por qué? Porque cuando estemos transformados podremos contar a la velocidad del pensamiento. Solamente mirar y saber cuántos hay. Bueno, mi deseo es que sean muchos. Y mi deseo es que todos los que reciben la palabra de Dios para nuestro tiempo sean escogidos de Dios. Y la señal de un escogido es que oye ¿qué? La voz del buen pastor, la voz de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Escucha la voz de Dios, la voz de Cristo, en la edad que le toca vivir.
Y ahora nosotros en este tiempo final estamos escuchando la voz de Cristo, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos el misterio del séptimo sello y dándonos así la fe para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros estamos viviendo en el tiempo en donde miles de personas están entrando al reino de Dios en la etapa correspondiente al día postrero en el reino de Dios, que es la etapa de la edad de la piedra angular. Por lo tanto, estamos entrando ¿a dónde? Al templo espiritual de Cristo. Estamos entrando al cuerpo místico de Cristo en este tiempo final. Y así han estado entrando de año en año cientos o miles de personas al reino de Dios en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular. Por lo tanto, un gran milagro y una gran labor, una obra divina se está llevando a cabo en este tiempo final, en donde miles de personas están cada año entrando al reino de Dios. Primero reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en su nombre y reciben el Espíritu Santo y así entran al reino de Dios. Y son llamados para ser preparados, para ser transformados en este tiempo final, para así obtener el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y obtener la inmortalidad, estando vivos los que permanezcamos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten. Y los que resucitarán en cuerpos eternos. Ese será el poderoso ejército de Jesucristo, nuestro general, nuestro capitán y nuestro rey. Él es el príncipe de ese ejército divino. Y ahora podemos ver que Jesucristo es la cabeza de ese ejército que es su iglesia. Ahora vean ustedes, el enemigo ha tratado de materializar su ejército, pero Cristo ha estado materializando su ejército también. Y en el glorioso reino de Dios es que se materializa ese ejército de Jesucristo. Y así cada alma de Dios, cada alma escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, llega a esta tierra en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Llega y nace en el reino de tinieblas, nace en el Egipto espiritual, pero es llamado por Cristo y es libertado y es colocado, restaurado y colocado en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo, para así materializarse esa alma de esa persona, materializarse en un cuerpo teofánico eterno y luego en un cuerpo físico eterno, inmortal e incorruptible. ¿Vieron todo ese programa divino que Él está llevando a cabo? Y todo eso para beneficio de ¿quiénes? De ustedes y para beneficio mío también, porque nosotros somos los que recibimos el beneficio de toda esa obra, y también para beneficio de los que ya han partido, pero que antes hicieron contacto con la vida eterna. Antes de partir de esta tierra, se habían identificado con Cristo y su reino. O sea que habían confirmado su lugar en la vida eterna. Habían confirmado su lugar en la vida eterna, habían confirmado su lugar en el reino de Dios, habían confirmado su lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y nosotros en este tiempo final hemos confirmado nuestro lugar en el reino de Dios, nuestro lugar en el cuerpo místico de Cristo. Y por consiguiente hemos confirmado nuestro lugar en la vida eterna, para vivir eternamente. Miren ustedes, cuando hay un viaje a otro país, ya sea en avión o en autobús,
Si es un grupo, pues todas las personas que van a ir dicen, yo voy a ir en ese viaje. Los cuentan, bueno, hay tantas personas. Y ahora vamos a tomar los nombres de esas personas. Son tomados los nombres y luego, algunos días antes, se les dice, confirman si van a ir o no van a ir. Tienen que confirmar. Como en las líneas aéreas. Uno compra el boleto para ir en un viaje, pero dice en el mismo boleto que hay que confirmar o reconfirmar el viaje. Y nosotros, al pasar por esta tierra, reconfirmamos o confirmamos si vamos a ir a la sexta dimensión, al paraíso, cuando terminemos nuestra estadía aquí en la tierra. Así como cuando usted está viajando y llega a un país, usted luego confirma el boleto que tiene, confirma si usted va a viajar para el otro país. Aunque tenga el boleto, tiene que confirmar que va a viajar. Y ahora, cuando hemos llegado a esta dimensión, tenemos que confirmar si vamos para la sexta dimensión, y si no vamos para la sexta dimensión, pues entonces no hay que confirmar nada. Ya los que no van para la sexta dimensión, ya se quedan para ir a la quinta dimensión, porque al venir a esta tierra, las personas vienen a una dimensión que está controlada por la quinta dimensión. Es la quinta dimensión la que ha estado controlando el mundo entero, y por eso el príncipe de las tinieblas, que es el diablo, Cristo dijo que es el príncipe de este mundo. Por eso el que no confirma su lugar en la vida eterna, no confirma su lugar en Cristo, nunca podrá ir a la vida eterna. Por eso es tan importante buscar el reino de Dios y su justicia, para así confirmar su lugar en la vida eterna. Y para entrar al reino de Dios se requiere nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, creyendo en Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre y siendo bautizados en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y nacemos de nuevo, nacemos en el reino de Dios, nacemos en la sexta dimensión, nacemos en y con un cuerpo teofánico, y entonces somos como niños. Cristo dijo, el que no fuera como un niño, como uno de estos niños, no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora vean por qué se requiere el nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. Y así nacemos en el reino de Dios. Ahora podemos ver que no solamente es hablar solamente o cosas que han sido habladas por algunas personas, sino que es una realidad para la raza humana, la necesidad de nacer en el reino de Dios. Y para eso buscamos el reino de Dios y su justicia, para obtener el nuevo nacimiento en el reino de Dios. Porque al nacer en esta tierra nacimos en el reino de las tinieblas, del maligno. Pero al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizado en su nombre y recibir su Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento y hemos entonces nacido en el reino de Dios. Y así es como se busca y se obtiene el reino de Dios. Hemos visto las razones por las cuales buscar el reino de Dios. Y solamente los tontos son los que no buscan el reino de Dios. Los ignorantes, los sabios, buscan el reino de Dios para vivir eternamente. Y así confirman su lugar en la vida eterna. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la necesidad
de buscar el reino de Dios. Hemos visto las razones, hemos visto la necesidad del ser humano de buscar primero el reino de Dios. Las demás cosas son añadiduras. Lo más importante para el ser humano es la vida eterna. Y para eso hay que buscar el reino de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre todos ustedes en el reino de Dios y se materialicen en ustedes y en mí todas las bendiciones prometidas para todos los hijos de Dios en el reino de Dios. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el reino de Dios, y pronto Cristo termine su obra de intercesión y tome el título de propiedad y reclame los que le han redimido con su sangre y los que resuciten cuerpos eternos, y a nosotros los que vivimos nos transforme y todos en el cuerpo eterno y nuevo a imagen y semejanza de Cristo tengamos una manifestación plena del Espíritu de Dios aquí en la tierra, y luego nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Es un tema que aparentemente no tiene tanto, pero si lo primero es buscar el reino de Dios, pues es muy, pero que es muy importante y tiene mucho ahí oculto para ser revelado a todos los hijos e hijas de Dios. Miren hasta dónde fuimos. Fuimos no solamente hasta Adán y Eva, sino que fuimos también hasta antes de Adán y de Eva, como era antes de Adán y Eva, esa raza que hubo antes de Adán y Eva, y luego también encontramos que nos fuimos un poquito antes y fuimos al cielo y vimos que en el cielo hubo una guerra, una rebelión, en donde un arcángel quiso dar un golpe de estado a Dios y destronar a Dios para él colocarse en el trono. Pero falló en el cielo, y en este tiempo final también fallará. Y después del milenio tratará de darle otro golpe de estado cuando sea suelto de sus cadenas, y fallará también. Entonces estamos hablando de Lucero, que el diablo, que es un derrotado, fue derrotado en el cielo y será derrotado en cada una de las ocasiones en que se vuelva a repetir lo que sucedió en el cielo. Estará el arcángel Miguel levantado, conforme a Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 12 también. ¿Cómo cayeron esos dos capítulos ahí? Hablando del arcángel Miguel. Y se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel, Miguel, el arcángel. Bueno, vamos a dejar eso quietecito ahí. Ese es un tema donde hay mucho de qué hablar, y en donde, si hablamos más de lo que debe ser hablado, se afectaría una batalla similar o paralela a la que ocurrió en el cielo, la cual va a ocurrir conforme a Apocalipsis 12 y Daniel capítulo 12. Será la batalla entre Cristo y el diablo. Eso lo vamos a dejar quietecito ahí, porque esa batalla, ¿saben dónde se va a llevar a cabo? Esperen hasta un mensaje donde hablemos de eso. Vamos a dejarlo quietecito, porque si no tendríamos media vigilia, y hoy no es viernes. Los viernes es el mejor día para las medias vigilias. Los sábados no, porque al otro día es domingo y hay actividad en la mañana, pero los viernes, como al otro día es sábado, y los sábados casi nadie trabaja, pues se puede estar hasta más tarde en
en alguna actividad. Bueno, ya ese es un tema como para media vigilia, comenzando desde tempranito, o para un sábado completo o un domingo completo. Pero eso vamos a dejarlo pendiente porque ahí hay cosas que no pueden ser habladas. Porque si son habladas, les tendría que mostrar cómo Lucero, Gabriel y Miguel estarán en la tierra en el día postrero obrando. Y eso pues lo vamos a dejar quietecito por el momento. Quizás en alguna ocasión hablaremos acerca de eso y entonces pues hemos de saber un poquito más. También hablaríamos por ahí acerca de la visita de Elohim, Gabriel y Miguel a Abraham, cómo se materializaron allá y cómo estarán acá en este tiempo final. Vamos a dejar eso quietecito ahí, ya que será demasiado sencillo y las cosas sencillas son las cosas que son bien grandes delante de Dios. Siempre Dios oculta las cosas grandes como en cosas sencillas. Miren, ¿cómo usted puede ocultar de la vista suya algo que usted no pueda ver y que esté a la vista quizás de otras personas y que todos lo puedan ver menos usted, colocándolo en el ojo? Pero molesta mucho cuando está en el ojo. Eso fue lo que hizo Dios cuando colocó a Moisés. ¿Dónde? Lo estaban buscando para matarlo y se lo colocó allí mismo, en el trono, allí, cerquitita al faraón. Y así por el estilo encontramos que suceden las cosas. Vean ustedes cómo Dios oculta en simplicidad las cosas grandes. Mientras más grandes las cosas, más sencillas Dios las cumple. Y la gente dice, pero es que lo que Dios ha prometido es tan grande, y ahora que eso tan sencillo sea lo que Dios prometió tan grande, no puede ser. Pero los hijos de Dios tienen una promesa y una bendición. Mas a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y entonces nosotros decimos, en esa forma tan sencilla está cumpliéndose esto tan grande que está aquí prometido en la Biblia. Lo sencillo es lo visible, lo humano. Lo grande es lo divino. Cristo, Dios, ahí obrando a través de algo tan sencillo. Nunca pierda de vista este misterio, que Dios siempre obra las cosas grandes en instrumentos sencillos, en forma sencilla. Y eso es siempre Dios en simplicidad manifestado. El enemigo de Dios siempre obra las cosas en instrumentos grandes. Y la gente dice, eso sí es grande, pero eso es tontería. Lo grande es lo que Dios hace, aunque lo hace en forma sencilla. Bueno, vamos a dejar por aquí a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche. Y así le damos gracias a Cristo por sus bendiciones y por habernos llamado y colocado en su glorioso reino. Nos libertó del imperio del reino del maligno, de las tinieblas. Nos libertó del príncipe de las tinieblas y del imperio del príncipe de las tinieblas, y nos ha trasladado a su glorioso reino, al reino de Dios, al reino de Jesucristo. Por aquí ya tenemos a Miguel mientras escuchamos el cántico del hombre que nos libertó y nos transformó, Jesucristo nuestro Salvador. Pasará a nuestro hermano Bermúdez para finalizar nuestra parte en esta ocasión.
Mañana estaremos nuevamente en este mismo lugar, Miguel, este mismo auditorio, para continuar. Mañana es más temprano. Mañana es Santa Cena también, que es el memorial en donde recordamos la muerte de Cristo, de nuestro libertador. Por lo tanto, estaremos mañana, estaremos celebrando nuestra liberación. Estaremos celebrando el día de nuestra liberación en la cruz del Calvario, donde murió Cristo nuestro Salvador. Mañana estaremos bajo el tema la bienaventuranza de guardar la profecía de Jesucristo, que es la profecía de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 al 3, y Apocalipsis 22, versos 6 al 10. Bueno, ya tenemos a Miguel por aquí. Mientras llega Miguel, tendremos el cántico del hombre que nos transformó, el hombre que nos libertó, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo.